Estamos con Armando López, co-guionista de la película Hombres Íntegros. ¿Qué tal estás, Armando? Bien, bien, gracias por la entrevista. Gracias a ti por dárnosla. ¿Cómo surgió la idea? Pues la idea surgió hace muchos años, hace un par de décadas de hecho, a partir de que yo y el director de la película, con quien pues, escribo esta historia, pues comentábamos, revisábamos lo que nos había pasado o cómo habíamos vivido nuestros años de colegio y de instituto, porque justamente estuvimos en una escuela como la que se retrata en la película, reflexionando sobre el clasismo, las violencias, el machismo, y de ahí empezó a surgir la idea, y luego durante mucho tiempo la dejamos olvidada, seguimos proyectos por separado, hasta que lo retomamos otra vez hacia finales de 2018. Para escribir la historia, ¿teníais ya pensada como una cronología o la habéis ido cambiando a lo largo del tiempo? Teníamos muy claro el tipo de contexto y entorno que queríamos contar, teníamos más o menos claros los personajes y más o menos clara la anécdota principal. Lo que no teníamos muy claro es cómo se iba a articular. Costó mucho trabajo encontrar la trama exacta, con los personajes exactos, con lo secundario y el tono. El problema que teníamos es que queríamos que la peli fuera un poco coral, en el sentido de no retratar solamente un personaje, porque creíamos profundamente que los problemas de violencia, de clase, de impunidad, no son un problema de un individuo, sino son un problema de estructura, un problema de sistema, y queríamos mostrar eso, ¿no? Cómo hay un contexto que genera, que provoca, que cataliza, que detona problemas sociales de ese tipo, ¿no? Y que de repente es muy fácil pensar, esta persona, este sujeto, este criminal es una anomalía dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra sociedad, y está loco, y culpar a eso, ¿no? Como algo muy puntual, y sin embargo queríamos nosotros mostrar cómo como sociedad todos colaboramos un poco en esta creación de estos contextos violentos. Entonces de ahí fue complicado encontrar la forma de narrarlo a través de un solo personaje, pero bueno, pues eso es lo que intentamos, ¿no? Has hecho hincapié en la dificultad del tono. ¿El tono que teníais pensado en un principio era más cercano al drama, era más cercano al cine negro, cine social? ¿Cómo ha ido transformándose? Sí, justamente teníamos un problema con el tono, porque también pensábamos y sentíamos, una de nuestras motivaciones, de hecho, fue que todas las películas que veíamos que trataban situaciones, contextos o problemas del tipo del que nosotros hablamos, las sentíamos muy maniqueas, como un melodrama muy impostado, en donde el malo es el malo, porque nació malo y porque es malo y porque desea el mal, y los buenos son buenos a pesar de todo lo que les pasa. Entonces sentíamos que ahí había una cosa que no representaba, que no era un espejo social, y queríamos trabajar eso justamente. Entonces encontrar ese tono fue difícil, porque queríamos que de alguna forma todos los personajes se sintieran humanos, pero entonces a veces se podía quedar muy ligero, o muy melodramático, o muy pesado, o muy contemplativo, o de muchas acciones. Y intentábamos también que no fuera una película catártica, ¿no? Como desde una noción brechtiana, que fuera una película que va creciendo poco a poco, que te va llevando a ciertas reflexiones, a ciertas sensaciones, pero que en realidad luego hacia el final no te suelta, ¿no? No convertir esta denuncia en una liberación del espectador, sino convertir en esta denuncia en una motivación que deje pensando al espectador. La construcción de personajes, ¿desde dónde la hicisteis? ¿Pensasteis en arquetipos o fuisteis individualizando cada personaje de una manera distinta? Hicimos un trabajo de evaluar los personajes. No son tan arquetípicos realmente. Desde una perspectiva se podría pensar que esto es una especie de antiviaje del héroe, porque pues, tiene una estructura trágica para ser una estrategia de tragicomedia, pero en realidad lo que pensamos solamente era cómo desenvolver a cuatro amigos, cómo se enganchan, y trabajamos mucho sus perfiles psicológicos, pensando desde sus infancias, sus familias de origen y sus temperamentos. Entonces a partir de ahí pensamos cómo se podían construir estos
4 amigos, aunque la historia se trata de un prota específico, pero estos 4 amigos que queríamos hacer que fueran muy iguales y muy distintos al mismo tiempo. También es otra fórmula que no nos gustaba a nosotros del cine, que de repente los 4 amigos o los 2 amigos son tan distintos como personajes para que tenga sentido dramático, que en la vida real pues nadie sería amigos de ellos, ¿no? Está alguien muy rico, alguien muy pobre y alguien muy de izquierdas y muy de derechas, que son amigos sorpresivamente para que la película funcione. Bueno, en este caso no, en este caso son personajes que aparentemente son muy iguales, pero tienen muchos matices que los individualizan. ¿Cómo definirías a cada uno de los personajes? Tenemos digamos que una especie de líder, alguien que materializa el deber ser, alguien que está cuidando las identidades de los demás para pertenecer a este grupo de amigos. Tenemos un personaje que quizás es más lo que representa el lado del deseo, el lado de la pasión, el lado de la víscera, es el personaje más físico. Y tenemos un personaje también que es el que suaviza la relación, el que dice verdades muy dolorosas, el que es más burlón, más sarcástico. Y tenemos nuestro prota, ¿no? Que es el que está en medio de estas dinámicas, que las 3 dinámicas son coercitivas, son castrantes, son represoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y también sentimos que era un poco un espejo de cómo son las dinámicas sociales. En cuanto a la estructura narrativa, ¿teníais como una estructura muy clara, clásica, posmoderna, o fuisteis encontrándola mientras escribíais el guión? El guión tuvo muchos tratamientos, hubo varias estructuras, pasamos desde estructuras de 3 actos hasta estructura de 2 actos, luego hubo unos coqueteos con cosas ya de fragmentación y más cubista, muy posmoderno, para atrás, para adelante en tiempo, focalizando en diversos personajes, y al final nos quedamos con una estructura de 15 puntos trabajada en 3 actos que luego ya en edición se reacomodó y es lo que nos funcionó mejor, pero la película no, digamos que en términos de estructura se vuelve interesante, pero no es una innovación de estructura, es una estructura pues, bastante clásica, utilizable, pues no clásica, es de los 90 para acá, pero encontramos la forma de que no narrara previsiblemente o no se sintiera cliché la fórmula, ¿no? ¿Y por qué decidisteis, acabas de comentar que tuvisteis también en mente como saltos temporales más posmoderna, ¿por qué decidisteis al final no hacerla de esa manera? Los cambios temporales los estábamos utilizando para poder narrar 2 puntos de vista de la historia o varios puntos de vista de la misma historia y hacerlos coincidir dramáticamente en un increchendo, en un clímax. Entonces se sentían muy forzados, se perdía focalización y el espectador o los lectores en este caso se salían del drama, ¿no? Perdía potencia, perdía esa construcción de tensión en esos cambios temporales. Ganaba una libertad de focalización, pero preferimos centrarnos en nuestro prota, sentarnos en su linealidad y que eso fuera contra lo que el espectador iba a ir construyendo su propia tensión. ¿La voz de los personajes ya las teníais pensadas antes de poneros a escribir o os fue surgiendo y cambiando, si eso ocurrió, a medida que estabais redactando el guión? Sí, desde un principio tenemos más o menos claro cómo iban a ser los personajes, inspirados en personas que conocíamos de lejos, más de cerca, pero pues fue cambiando bastante conforme fuimos afinando sus personalidades, sus roles dentro de la historia, y también conforme fuimos actualizando su vocabulario y sus formas de ser, porque pues nosotros, Alejandro y yo, pues somos señores de casi 50 años, escribiendo pues personajes y diálogos de niñatos de 17, 18, pues evidentemente no teníamos el slang ni la forma de hablar, entonces fue una construcción desde la escritura de guión, pero consultando a adolescentes, y también en trabajo con los actores se terminó de afinar eso, pero sí sus voces en lo más formal están construidas así, y en lo más dramático pues hubo mucho trabajo de interiorizar, ejercicios de monólogos, que luego fue material que se les entregó a los actores para que pudieran también ellos construir esos matices.
Es una película, me ha parecido, en la que jugáis muchísimo también con lo visual, sobre todo en el personaje de Alf, el personaje protagonista. ¿Estás de acuerdo con la afirmación que se dice que el buen guionista es aquel que ante la necesidad de dar se reserva la información? Sí, creo que el buen guionismo se hace a partir de la dosificación de información. ¿Qué das, qué no das, y cuándo lo das, y cuándo no lo das, y por qué? Y por otro lado también, pues es un equilibrio muy raro, que si no es por el director, los actores y las demás personas que trabajan en la película, pues la película terminaría siendo un sinsentido, ¿no? Porque el guión es un contrasentido de una película, el guión es contar en palabras una historia, y una película justamente es contar en imágenes una historia. Entonces, gracias a que luego hay un trabajo de gente que traduce eso en imágenes, se logra, pero por eso siento que lo que se conserva sí es la dosificación de la información, y cómo esa información luego se puede traducir en imágenes, que es gracias a todo el equipo. Precisamente esa es una de las cosas que más se comenta, que en el teatro el poder la tiene la palabra, pero que en el cine lo tiene la imagen. Si has escrito teatro, ¿notas mucho cambio a la hora de escribir una obra de teatro a un guión de cine? Justo acabo de empezar con teatro. Es un ejercicio muy liberador, porque el cine tiene muchas restricciones y muchas libertades, pero lo que sí tiene de restricción, que es pesado a veces para el ejercicio del guionista, es que no puedes dejar ir a los personajes. Los personajes están constreñidos a escenas más o menos cortas comparadas con los de teatro, que van a brincar en el tiempo, que van a brincar en el espacio, y en teatro no. En teatro los personajes pueden hablar y platicando y dialogando, hacer referencias al futuro, al pasado, al presente, a otras realidades, y el espectador lo acepta. Es una combinación de acción-relato, y en ese sentido, pues la palabra se siente más viva en el teatro, y en el cine la palabra es un recurso solamente. Antes me has comentado que eres doctor en filosofía. Sí. Me gustaría saber por qué rama te especializaste, y luego si para escribir tus guiones, y en esta película en especial, ¿ves que la filosofía le da algo distinto para poder escribir ideas abstractas como la de Hombres Íntegros? Yo estudié pues la licenciatura, el DEA y el doctorado en filosofía. De licenciatura me especialicé en la filosofía de Schopenhauer, el romanticismo alemán, y ya en la licenciatura, en el máster y en el doctorado me acerqué a la teoría de la imagen, porque una de mis grandes inquietudes es la estética y la narrativa. Entonces, desde ahí trabajé mucho semiótica, teoría crítica de la fotografía y cosas similares. Y también, por otro lado de mi formación, soy casi maestro en psicología, en terapia sistémica. Todavía no me titulo con esa tesis. Y tanto del ejercicio de guión como del ejercicio de análisis de la imagen, como desde la filosofía, desde la reflexión filosófica, desde la psicología, pues trabajo, ¿no? Es un punto de convergencia, para mí es natural ese punto de convergencia. Y lo que creo que donde influye más mi formación de filosofía hacia el guión es en la disciplina y tesudez con la que se pueden traer las historias, y también estar viendo en qué acciones cotidianas uno puede encontrar la raíz de problemas más profundos sociales, como ciertas ideas abstractas, ciertas creencias sociales impactan las acciones más mínimas y más contundentes de la vida de cualquier persona. En esta película yo sobre todo destacaría el gran conflicto. Creo que os apoyáis mucho en la moral, ¿no? O sea, en los conflictos morales que tienen todos los personajes, y sin decir spoilers, hay uno que es el protagonista que tiene otra manera de ver las cosas. ¿Es un imperativo categórico decir la verdad? El problema de este personaje, bueno, de todos los personajes, es que están tratando de cumplir expectativas, en este caso, pues, cumplir con la heteronorma patriarcal. Y en ese cumplimiento, en ese deber ser, en esa imposición de una determinada ideología, de una determinada moral,
se terminan sacrificando y autodestruyendo, se terminan sacrificando no en el sentido de hacer un esfuerzo, sino de inmolándose a sí mismos en aras de un constructo moral que no les corresponde, que es nocivo y que les acaba destruyendo la vida, ¿no? Y en ese sentido es pues un reflejo de muchas veces lo que pasa, ¿no? Con estos mensajes de éxito o mensajes políticos que en el mundo contemporáneo escuchamos todo el tiempo, mensajes de consumismo, en donde pues nos entregamos nosotros como tributo a esas ideologías para cumplir con algo que no somos nosotros, y eso tiene un costo durísimo en nuestra propia persona, y como las sociedades están hechas de personas, pues termina comprometiendo el bienestar social por completo. Por último, para mí el gran tema que habéis tratado en Hombres Íntegros es la impunidad que te da el poder. ¿La impunidad te hace libre? Pues te hace, te pone fuera del alcance de las leyes y de las justicias institucionales, pero de alguna forma la impunidad te puede hacer recibir las consecuencias de una forma más radical. Habría que pensar que lo que a uno lo hace libre en todo caso es poder liberarse de los mandatos sociales y poder seguirse a sí mismo, ¿no? Seguir las propias identidades, pues seguir una libertad más positiva. Una libertad positiva, seguir un camino de aceptación, de empatía, de compromiso, de conmiseración, que al final de cuentas es un poco lo que decían los existencialistas, es seguir un camino en donde uno se autodefine, uno se hace responsable, y más allá de si acabas en la cárcel o no, eso en todo caso no te puede liberar, pero alguien que por impunidad, por poder, por dinero, por ser élite, por ser casta, está fuera del alcance de la ley, pues sí, probablemente nunca va a tocar una cárcel, pero está obediente a un sistema, es cómplice de un sistema, y eso implica también muchos costos, y por lo menos no poder dormir relajadamente siempre. Ya para terminar, y con este tema que acabas ahora de sacar, has dicho que la libertad también hace seguir tus propias normas, ¿no? ¿Consideras, Armando, que el hecho de tomar tus propias decisiones, en el hecho de tomar las decisiones está la libertad, y de acatar las responsabilidades, ahí es donde se encuentra la libertad para los personajes de vuestra película, o al menos para Alf? Sobre todo en el hecho de acatar las responsabilidades. Parecería un contrasentido paradójico, pero el acatar las responsabilidades es en donde está el meollo de la libertad humana, y nuestro personaje está tan atrapado en su sistema, en su vida, que se le ha arrebatado posibilidades de decidir cualquier cosa. Entonces lo vemos como un personaje trágico, condenado, y tratando de vivir la vida lo mejor que puede. Muchísimas gracias por la entrevista, Armando. Un saludo para los lectores de la revista 35 milímetros para que vayan a ver vuestra película. Me refiero directamente a ellos, es una invitación, 10 segundos. Lo que quieras. Okay. Bueno, pues yo soy Armando López Muñoz, soy el guionista, soy Armando López Muñoz, co-guionista de la película Hombres Íntegros. Los invito a que vayan a las salas de cine a verla. Es una película que seguramente les va a interesar, si es que les interesa mucho esta revista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando.